Caso criminal Marta del Castillo. Los hechos: desaparición de la joven. Marta del Castillo Casanueva, una joven española de 17 años, originaria de Sevilla, desapareció el 24 de enero de 2009. Dicho día, la joven había salido de casa para aclarar asuntos con su amigo Miguel Carcaño, el cual la recogió en el portal de su casa con su moto sobre las 17 horas con 30 minutos. Ese mismo día, al no regresar su hija a casa, sus padres intentan ponerse en contacto con Marta sin recibir respuesta. Posteriormente, llaman a sus amigos, que les dicen que se ha ido con Miguel. La madre de Marta se pone en contacto con Samuel, íntimo amigo de Miguel, a las 23 horas con 45 minutos, y este le dice que Miguel ha dejado en casa a Marta a las 0 horas. Todavía no había sido esa hora. Se pone en marcha una búsqueda por Sevilla entre los amigos y padres de Marta, presentándose el padre a las 0 horas con 45 minutos en casa del joven en la calle León 13, de la capital andaluza. Al seguir sin aparecer a las 2:10 de la madrugada, se pone la primera denuncia por desaparición en comisaría. 4 horas más tarde se amplía la primera denuncia proporcionando más datos, entre ellos el nombre, dirección y teléfono de Miguel Carcaño. Se llega a poner una tercera denuncia a las 13 horas con 30 minutos del día 25 de enero, 11 horas después de la primera. La policía no comenzó las actuaciones de búsqueda hasta las 17 horas después, y aunque ya entonces se señalaba en el protocolo la necesidad de actuar inmediatamente en este tipo de casos, fue decisivo para que en España se exigiera la necesidad de activar un dispositivo inmediato de búsqueda de menores al denunciar su desaparición. Al día siguiente, un vecino aseguró haberla visto la misma noche de su desaparición esperando a alguien en el portal de su casa. En los días posteriores a la desaparición, la policía decidió tomar declaración a familiares y amigos de Marta, teniendo lugar la primera rueda de prensa el 27 de enero de 2009, mientras que su familia iniciaba una campaña para encontrar a la joven. Al poco tiempo se recibieron llamadas que afirmaban haber visto a la muchacha en Jerez de la Frontera y en Cádiz, al tiempo que se iniciaron movilizaciones por la red social Twenty y se convocaron manifestaciones. El 29 de enero, 5 días después de la desaparición, el juez de instrucción número 4 de Sevilla decretó el secreto de las actuaciones del caso. La familia de la desaparecida recibió la visita de los padres de Mariluz Cortés, desaparecida en enero de 2008 y que apareció muerta meses más tarde. Al día siguiente, 2.000 personas se manifestaron en Sevilla para pedir el regreso de la joven, bajo el lema "Todos somos Marta". Una nueva manifestación convocada el 7 de febrero reunió a más de 3.000 personas que demandaron una mayor investigación del caso. El 13 de febrero detienen a Miguel Carcaño y a otras 5 personas más, todas ellas supuestamente relacionadas con la desaparición de Marta. Investigación: asesinato. El 14 de febrero, Miguel Carcaño Delgado, de 19 años, confesó el asesinato de Marta y el haber arrojado el cadáver al río Guadalquivir. Junto a Carcaño fue detenido Samuel Benítez Pérez como presunto cómplice, al haber colaborado para deshacerse del cadáver de la joven. Junto a ellos dos también se detuvo un amigo de los dos acusados, llamado Javier García Marín, alias El Cuco. Este último menor de edad. Posteriormente fue arrestado el medio hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado Moreno, y la última imputación hasta el momento fue la novia de este último, María García Mendaro, que como él se hallaba en libertad condicional. Asimismo, se investigó a la familia de Rocío, la apodada Menor de Camas, entonces novia de Carcaño, por su posible implicación o aportación al caso. Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, en un primer momento hizo un cambio a su declaración el 17 de marzo, señalando a El Cuco como autor material y modificando así su versión de lo sucedido, afirmando que ambos trataron de abusar sexualmente de Marta, la amenazaron con una navaja y que El Cuco estranguló a la joven y que se deshicieron del cadáver tirándolo a un contenedor de basura. A lo largo de esta declaración y reconstrucción de los hechos se produjeron grandes incoherencias en cómo se había producido los hechos, pero siendo la versión más creíble en cuanto a la forma de deshacerse del cadáver. Otra de las posibilidades ofrecidas por Antonio del Castillo, padre de Marta, y algunos medios de prensa, incluye detalles no declarados por los imputados. El padre de la entonces novia del presunto asesino, Miguel Carcaño, había trabajado en un crematorio de residuos biológicos y el cuerpo pudo haber sido incinerado. El 22 de noviembre de 2011, y después de duras labores anteriores, la policía científica confirma que hay sangre de Marta en la chaqueta de Miguel Carcaño. Además, en un rollo de esparadrapo se encuentra una mezcla de perfil genético de Miguel y de la acusada María García, mientras que en un cable de alargadera hay ADN de Francisco Javier Delgado y su novia María
García. Este cable habría sido supuestamente usado para estrangular a Marta. Cabe recordar que María García mencionó en sus declaraciones al juez que solo pisó el lugar del crimen en la madrugada con objeto de estudiar y no se percató de nada raro. Esta última fue acusada de profanación del cadáver y encubrimiento, debido a la evidencia de ADN. Declaraciones e imputaciones. Para el 17 de octubre de 2011 y con finalización prevista para finales de noviembre, después de casi 3 años del hecho, se citaron los primeros juicios con un gran despliegue policial para que la Fiscalía asignase los años de prisión para Carcaño Benítez, Francisco J. Delgado y María García. También comparecieron 90 testigos, vecinos, Cuerpo Nacional de Policía, entre otros. 15 peritos y se contó con la ayuda de 30.000 escuchas telefónicas, fotografías de elementos cuando ocurrió el asesinato, ADN hallado por la policía científica, objetos encontrados como navajas, etc. El 8 de noviembre de 2011, muchos medios de prensa anunciaron una posible nueva línea de investigación abierta por la policía, que dejaría casi resuelto el crimen y que podría paralizar el juicio que comenzó en octubre del mismo año, ya que incorporaría datos más esclarecedores, aunque no se referirían al paradero del cadáver. Efectivamente, unos días después la Fiscalía anunció la apertura de una nueva línea de investigación con los datos que un nuevo testigo afirmó haber acercado a Francisco Javier Delgado al lugar donde ocurrió el crimen, calle León 13, e incluso que la policía seguía investigando otros temas aparte de este último. Antonio del Castillo afirmó que no aguantaba más y que para el miércoles 23 de octubre del mismo 2011 contaría algo oculto de este tema, y que al parecer no había salido a la luz. Ese mismo día dijo que se trataba de una grabación de una cámara de un portal donde se podía apreciar que Francisco Javier salía justo del domicilio de su exesposa, quien le dio coartada el día de la desaparición de la joven, en la tarde en la que ocurriría el crimen, aunque no valió de mucho ya que las imágenes estaban muy borrosas y no fueron aprobadas. Cuando declararon los padres de Marta, mencionaron lo que todo esto les estaba causando: bajas laborales, medicaciones, dolores mentales, depresiones y mal estado de sus otras 2 hijas en los estudios cuando apareció el caso. Incidentes. En uno de los juicios hubo incidentes. La presión del público era tan extensa que incluso llegó a haber problemas con el cordón policial cuando llegaron los acusados. En ocasiones se llegaron a formar avalanchas de público, ya que hay varias plataformas y muchísimas personas para que se haga justicia en este caso. El 17 de octubre de 2011, Samuel Benítez hizo un corte de mangas al público a la salida de los juzgados, que llegó a contar la presencia de casi un centenar de periodistas. El 25 de octubre, mientras salían de los juzgados Delgado y su pareja sentimental, que iban tapados hasta arriba con un pasamontañas y gafas de sol, una señora se encaró con el primero y poco faltó para que la cosa fuera a mayores, ya que el Cuerpo Nacional de Policía intervino rápidamente. En ocasiones anteriores, algunos individuos del público intentaron quitarle las gafas de sol mediante leves empujones para que no ocultase su rostro a la entrada del juzgado. En esa misma semana, el sábado 29 del mismo mes citado, la madre del Cuco fue entrevistada en el programa La Noria de Telecinco, asegurando que su hijo era inocente y que no sabía nada del cuerpo de Marta, ni ella ni su hijo. El hecho fue muy criticado no solo por los comentarios, sino porque recibió casi 10.000 euros al ser entrevistada y además sin mostrar su rostro, ya que los invitados de dicho programa no recibían ni casi la mitad de esa cantidad. María Antonia Iglesias, una de las entrevistadoras, le mencionó frases como «Usted está muerta de miedo, tiene miedo a su hijo», o que una madre haría todo lo posible por su hijo, incluso fabular o encubrir. La propia madre mencionó que su hijo nunca se le fue de las manos. También afirmó que como muy tarde su hijo llegaba a las 11 de la noche el fin de semana, o a las 9 entre semana, y que nunca había llegado a las 5 de la madrugada. Unos días después, la familia de Marta pidió que se fiscalizase lo que cobró esta invitada en el programa y que con el dinero hiciera frente a la sentencia de su hijo, y de momento la fiscalía le embargó dicho dinero. En la sala del juicio y a finales del mes de noviembre de 2011, Francisco Javier Delgado se encaró con el tío de Marta del Castillo y le dijo 2 veces mirándolo a los ojos: «¿Qué pasa?». Miguel Carcaño, que cumple condena en Morrón de la Frontera, está en un módulo terapéutico y se encuentra protegido, ya que los presos cercanos le suelen amenazar de muerte en la misma prisión. También está vigilado para no intentar suicidarse, ya que lo intentó una vez.
Es un preso que ni recibe visitas ni habla con nadie por teléfono. En 2020 se conoció que Miguel Carcaño y Francisco Javier tuvieron una disputa por una deuda con el banco por la solicitud de una hipoteca con datos falsificados. Condenas. Desde el 17 de octubre de 2011 hasta finales de noviembre se hicieron los juicios finales para asignar las condenas a los imputados en la audiencia de Sevilla. En enero de 2012 se anunciaron las siguientes imputaciones. Miguel Carcaño Delgado, condenado a 21 años y 3 meses de cárcel, sigue en prisión actualmente en Morón de la Frontera. Se le prohíbe residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta, por espacio de 30 años. A la vez deberá pagar una séptima parte de los costos del juicio y tendrá que indemnizar con 280.000 euros a los dos progenitores de la víctima y con 30.000 euros a cada una de las hermanas de esta por el daño moral causado por la muerte y desaparición de Marta. Según su condena, en 7 años podría estar en la calle si obtiene el tercer grado, es decir, buen comportamiento, trabajos en talleres, entre otros. Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño y novio de Marta García Mendaro, en libertad. Samuel Benítez, en libertad. María García Mendaro, novia de Francisco Javier Delgado, en libertad. La Fiscalía, antes de condenar, anunció que tenía previsto 52 años de prisión a Carcaño y al final se le asignaron 20. También mencionó que se le asignarían entre 5 y 8 años a Benítez, Delgado, María García y al final sus condenas fueron de 0 años, lo que provocó el malestar de los familiares, amigos y que las redes sociales se indignasen. Cabe recordar que aún cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España o Tribunal Constitucional de España. De momento, la familia de Marta anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional del fallo de Delgado y reclamará tras el juicio por perjurio. Según informó Europa Press, el 23 de noviembre de 2013, Francisco Javier Delgado y Samuel Benítez reclamaron a la familia de Marta del Castillo el pago de 2.467 euros en concepto de costas judiciales. El 9 de junio de 2022, Javier García, el Cuco, y su madre, Rosalía García, fueron condenados a 2 años de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros por falso testimonio en el juicio que se celebró en 2011. También fueron condenados a indemnizar a la familia con un pago de 15.000 euros cada uno. Búsqueda del cuerpo. Desde que se confesó su asesinato y que el cuerpo de la joven había sido arrojado al Guadalquivir, se desarrolló un dispositivo de búsqueda en las aguas del río, concluyendo el día 16 de marzo de 2009 sin resultados. En todas las búsquedas que se mencionan a continuación y también incluyendo la anterior, llegaron a participar muchísimos operativos, ya que los acusados del asesinato mencionaron hasta en 4 ocasiones distintas que el cuerpo se encontraba en un lugar o en otro. Los efectivos y colaboradores fueron Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, perros especializados en búsquedas procedentes de Holanda, GEAS, Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, gente especializada en navegar por el río Guadalquivir y en las zonas en las que se menciona que se abandonó el cadáver, bomberos, protección civil, unidad militar de emergencias, Instituto Social de Fuerzas Armadas, helicópteros de la Policía Nacional, autoridad portuaria, Grupo Especial de Operaciones, Policía Judicial de España, Policía Científica, motos acuáticas de policía, excavadoras, camiones, entre otros. Fue un gasto económico altísimo. Según estos operativos, se podría tratar del dispositivo más grande que se había realizado en España hasta la fecha, y sin éxito a la hora de encontrar el cuerpo, ya que los acusados mencionaban lugares falsos. En una ocasión, Alfredo Pérez de Rubalcaba, en su función de ministro del Interior, tuvo que publicar que la búsqueda se paraba, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda se estaba quedando sin fondos económicos para la búsqueda. Más tarde, el Ministerio Público pidió a los imputados que indemnizasen solidariamente al Ministerio del Interior con 616.319.27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda. El 17 de marzo las investigaciones sobre el caso dieron un vuelco, ya que Miguel Carcaño, que había confesado haberle quitado la vida a Marta con un golpe con un cornicero en el piso de la calle
León XIII de la capital andaluza y que luego arrojó su cuerpo al Guadalquivir, confesó ante el juez que tiró el cadáver a un contenedor de basura con el que parece que los implicados en el caso se habrían puesto de acuerdo en sus declaraciones iniciales en la que manifestaban que habían lanzado el cadáver al río desde el viejo puente del ferrocarril Sevilla-Huelva, ahora conocido como Puente de la Señorita. A partir de ese momento, el cuerpo comenzó a buscarse en el vertedero de Alcalá de Guadaira, que recibe toda la basura procedente de Sevilla. Debido al largo tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven y a la gran cantidad de desechos que recibía este vertedero, los integrantes del operativo de búsqueda calcularon que habría que remover unas 40.000 toneladas de basura para obtener algún resultado. También cabe recordar que se buscó en zonas cercanas a las anteriores, en las que pocas veces se había mencionado a medios de comunicación, como por ejemplo pozos, zanjas, olivares, minas abandonadas de Villanueva del Río y minas, vagones del tren sin uso, 2 apartamentos en la costa de la provincia de Cádiz de la familia del Castillo, descampados, entre otros. Zonas en las que solo abunda la soledad y en donde los investigadores arriesgan su propia vida ya que son lugares sin luz natural y peligrosos para acceder a ellos. El operativo se detuvo el 30 de abril de 2009, a la espera de una orden judicial que decidiera si los trabajos de búsqueda debían continuar. El 30 de septiembre de 2009, por nueva orden judicial, se empezó a buscar a la joven en una parcela de Camas, Sevilla. Mucho más tarde, y ya el 25 de octubre de 2011, el abuelo de Marta del Castillo inicia una nueva búsqueda del cuerpo de su nieta en una zona, ya que encontró una manta y 2 bolsas industriales que habrían sido usadas, según testificaron los acusados, para envolver el cadáver. A principios del 2012 posiblemente arrancaba dicha búsqueda localizada entre Camas y Castilleja de Guzmán, provincia de Sevilla. El juez decidió dar el visto bueno aunque se tratara de una zona de difícil acceso.